Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana Redentor. Cuando se publique este video será domingo 3 de mayo del año 2020. El día de hoy vamos a seguir viendo los acontecimientos que se dieron durante la última semana del ministerio de Jesús. Y vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21. Vamos a darle lectura del versículo número 23. Dice la palabra del Señor así, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque nos has ayudado, Señor, hasta el día de hoy. Ponemos, Señor, delante de ti todas las necesidades, primeramente, Señor, las espirituales, para que tú, Señor, nos fortalezcas y permita, Señor, que podamos afrontar las situaciones que actualmente son difíciles y podamos, Señor, salir adelante. También, Señor, te pedimos que tú toques y pongas, Señor, tu mano sobre aquellas personas que están enfermas para que lleguen a ser sanadas de esta enfermedad. Y te pido, Señor, también para que el sustento a las mesas no falte, sino que todo sea suplido. Bendice, Señor, a las familias. Permite, Señor, que haya armonía y que haya paz. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a ver este mensaje que le he puesto como título: la autoridad de Jesús. En este versículo que leímos se hacen dos preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Las preguntas vienen de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estas preguntas las plantean ellos porque vimos la semana pasada que Jesús había echado fuera a los que vendían palomas y a los que cambiaban monedas. Y también en este momento Él estaba enseñando en el templo. Los sacerdotes y los ancianos eran los que controlaban todo lo que acontecía dentro de la vida en el templo. Ellos eran los que habían dado permiso a estos vendedores de palomas, a estos cambistas, de haberse puesto ahí y de estar haciendo esos negocios. Ellos eran los que controlaban quién enseñaba o quién no enseñaba en el templo. Y Jesús en ningún momento les pidió autorización a ellos para hacer las cosas que estaba haciendo. Entonces, por eso ellos vienen con Jesús cuando Él está enseñando y le preguntan con qué autoridad Él está haciendo estas cosas y quién le había dado esa autoridad. Nosotros en nuestro caso, hermanos, los que conocemos a Dios, en ocasiones nos comportamos en forma semejante a estos sacerdotes y estos ancianos. Tal vez no cuestionamos directamente o verbalmente la autoridad de Jesús, pero sí lo podemos llegar a hacer con nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te mando? Y nosotros tenemos como Señor a Jesús, pero Él ha dejado en su palabra mandamientos que nosotros tendríamos que estar cumpliendo, llevar una vida en santidad. Pero en muchas ocasiones no nos interesa o no queremos llevar esa vida que Jesús nos manda que llevemos. Y hacemos cosas que son muy distintas a la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando hacemos eso, nos estamos rebelando a su voluntad y en cierta forma estamos cuestionando su autoridad. Esto es algo semejante a lo que sucedió cuando Satanás se rebeló contra Dios. Durante mucho tiempo, Satanás, antes de ser Satanás, fue Luzbel, o Luzbella, que era un ángel que servía a Dios, hasta el día en que el diablo se empezó a rebelar en contra de Dios.
dejó de reconocer la autoridad de Dios. Entonces, nosotros en nuestros días podemos igualmente revelarnos esa autoridad. Y por otro lado, las personas que creen en Dios, pero que no buscan hacer su voluntad, no buscan conocer lo que Él manda a través de su palabra, viven una vida que no necesariamente es una vida, voy a decirlo así, descarriada. No, con esto de descarriado me refiero que tal vez no sean alcohólicos o asesinos o ladrones. Hay mucha gente, voy a decirlo así, buena, aunque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, pero nosotros le decimos hay gente buena que trabaja todos los días, que se esfuerza por llevar el sustento a su casa, que tiene una familia que quiere, pero que está muy alejado de buscar a Dios. En muchas ocasiones no se acuerdan, no buscan, las ocupaciones de la vida los envuelven y entonces no buscan conocer la voluntad del Señor. En este caso, aunque no se están directamente rebelando en contra de Dios, tampoco están reconociendo la autoridad de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque simplemente no buscan de Él, no buscan hacer su voluntad. Entonces, estos eran los cuestionamientos que estaban haciendo los sacerdotes y los principales del templo, los ancianos, acerca de la autoridad de Jesús. Y Jesús les responde haciéndoles otra pregunta. En el versículo número 24 dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta de Jesús va en relación a Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista vino antes que Jesús, tuvo su ministerio y fue muerto en manos de Herodes. Jesús les pregunta acerca del bautismo de Juan. Sabemos que Juan bautizaba en el río Jordán por inmersión a las personas que acudían a él, y les pregunta si este bautizo era del cielo o de los hombres. Si los sacerdotes respondían que el bautizo de Juan era del cielo, entonces estaban reconociendo o reconocerían que la autoridad de Juan procedía de Dios. Si por otro lado decían que el bautizo de Juan era de los hombres, entonces estarían diciendo de que Juan, por iniciativa propia, o tal vez porque alguien más, un ser humano, lo había mandado, él estaba predicando en el desierto, pero no tendría ningún tipo de autoridad que viniera de parte del cielo. Y esto lo convertiría en un farsante. Ellos no se atrevían a decir esto porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Y un profeta es una persona que es enviada por Dios. Por otro lado, no podían reconocer de que Juan viniera de Dios o viniera de parte de Dios porque ellos no cambiaron conforme a la predicación de Juan. Cuando Juan vino y predicó, ellos no se arrepintieron. Ellos no creyeron el mensaje de Juan. Entonces, la respuesta que dan a Jesús es una respuesta que está en cierta forma amañada, en cierta forma era una respuesta que les convenía, y le dijeron que no sabían. En muchas ocasiones, sobre todo para las personas que creen en Dios pero que no conocen de su palabra, esta respuesta que dan los sacerdotes es la respuesta que se da. Simplemente no saben. No saben acerca de los mandamientos de Dios, no saben acerca de lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué no saben? Porque nunca han indagado acerca de ello.
Esto es una posición que se mantiene en muchas ocasiones a lo largo de la vida, y solamente cuando hay situaciones difíciles volteamos a ver a Dios. Y es bueno voltear a ver a Dios cuando hay situaciones difíciles, pero sería mejor buscar a Dios y conocer su voluntad cuando estamos en plenas facultades y cuando no estamos pasando por esas situaciones difíciles. Pero esas situaciones difíciles vienen porque justamente el ser humano es una persona que es orgullosa y que no se humilla delante de Dios. Entonces es necesario humillarse para en muchas ocasiones conocer a Dios. Continuamos entonces viendo en el versículo 27 la respuesta de Jesús, donde dice: y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sabemos que la autoridad de Jesús procedía del cielo, procedía de Dios. Pero ¿por qué entonces no les dice claramente a los sacerdotes y a los ancianos de que esa autoridad venía de parte de Dios? Porque si les decía, simplemente ellos no iban a creer. Jesús ya había dado muchas señales, había hecho muchos milagros que solamente podían proceder de parte de Dios. Y los sacerdotes y los ancianos, a pesar de todos esos milagros que que Jesús había hecho a lo largo de 3 años, seguían sin creer. Para un corazón incrédulo, para una persona que no quiere creer, no bastan todos los milagros del mundo. Esa persona que se empeña en endurecer su corazón no va a creer. ¿Por qué? En muchas ocasiones porque no le conviene. No debemos de endurecer nuestro corazón. Debemos de creer en Jesús. Debemos de creer en su palabra. Debemos de creer que Él vino de parte de Dios. Él no solamente fue un profeta más, no solamente fue un maestro más. Si nosotros no le servimos y no lo tenemos como Señor, estamos y decimos que es una gran persona o que Él dijo cosas que son muy ciertas, pero no le servimos, entonces realmente no estamos reconociendo su autoridad. Debemos nosotros ser humildes y reconocer que Él vino de parte de Dios y que sin Él no podemos llegar a ver a Dios, porque Jesús mismo decía que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre, es decir, nadie va a Dios si no es por medio de Él. Si nosotros pensamos que por ser buenas personas o por nuestras buenas obras vamos a llegar al cielo, cuando lleguemos a estar delante de la presencia de Dios para que seamos enjuiciados, nos vamos a llevar una sorpresa, porque por más buenas personas que seamos, no vamos a poder llegar al cielo si no es por medio de Jesús. Jesús continúa la respuesta a los ancianos y a los sacerdotes a través de 3 parábolas. La primera de ellas, que está en el versículo 28 de Mateo 21, dice lo siguiente: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. En la parábola, el padre representa a Dios, y sus hijos representan a los hijos obedientes y a los hijos desobedientes. En el versículo 29 dice: respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En este caso la analogía es muy evidente.
Las rameras y los publicanos representan al hijo que no quería ir, pero que al final arrepentido fue e hizo lo que su padre, es decir, Dios, le había indicado. Pero el hijo que había dicho inicialmente que sí iba a ir, pero que al final no fue, representa tanto a los sacerdotes y a los ancianos que decían de labios de que hacían la voluntad de Dios, hacían muchas cuestiones religiosas, pero al final no cumplían la voluntad de Dios porque en sus vidas seguramente había robo, había adulterio, había muchas cosas que a Dios no le agradaban. Nosotros como creyentes en Dios, como hijos de Dios, no podemos hacer lo que los ancianos y los sacerdotes hacían. Si lo llegamos a hacer, entonces nosotros vamos a ser desobedientes y Dios tomará medidas para corregirnos. La persona que realmente cree en Dios no solamente cree en Él, sino que hace su voluntad. Jesús continúa con la respuesta a los sacerdotes y a los ancianos dando una segunda parábola. Esta parábola, a partir del versículo 33, dice lo siguiente: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En esta parábola, el padre de familia representa a Dios Padre. La viña que él está plantando representa al pueblo de Israel, y los labradores a los cuales les deja arrendado la viña representan a los sacerdotes, a los ancianos, a los dirigentes del pueblo. Cuando él se va lejos, pasa un tiempo, dice el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Siempre hay un tiempo determinado por Dios. Hay un tiempo en que Dios viene a buscar fruto, tanto en la vida de las personas como en la vida de las naciones. Ese tiempo llega en algún momento dado. Pero cuando llegó ese tiempo y envió a estos siervos que representan normalmente a los profetas que Dios enviaba, a los hombres de Dios que Él enviaba a predicar su palabra, dice el versículo 35 que ellos, los labradores, tomaron a los siervos, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Esto es una representación de lo que pasaba muy comúnmente con los profetas de Dios. Eran maltratados tanto por los dirigentes del pueblo como por el pueblo mismo. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra de Dios, predicaban acerca de lo que Dios quería en la vida de las personas, pero las personas no querían escuchar, no querían entregar su vida a Dios y querían hacer su propia voluntad. Esto era una constante que ocurrió a lo largo de los años, a través de siglos en el pueblo de Israel. Y el versículo 36 dice: envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. En este caso sabemos que el hijo representa a Jesús. Al final del tiempo, en este caso, cuando vino Jesús la primera vez, Él venía para recibir los frutos que debería de tener la nación de Israel. Sin embargo, en lugar de recibir esos frutos, lo que recibió Jesús fue justamente maltrato otra vez y la muerte por parte de manos de estos labradores, estos labradores que habían quedado a cargo de la viña. Y el versículo 38 dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús tuvo que haber sido recibido por su pueblo Israel. Jesús, como dice aquí la Escritura, tendría que haber sido tratado con respeto, pero no sucedió. Nosotros tendríamos que haber recibido a Jesús.
y en muchas ocasiones hay muchas personas que no lo reconocen y no lo reciben y ni siquiera lo tratan con respeto, en nuestros días. Y los que lo recibimos, en muchas ocasiones no reconocemos su autoridad porque no hacemos su voluntad. Pero estos labradores no solamente no lo respetaron, sino como dice aquí la escritura, lo mataron. Mataron al hijo, mataron al heredero. Y esto ocurrió cuando Jesús fue crucificado, cuando murió en la cruz. Entonces aquí viene la pregunta de Jesús en base a esta parábola. ¿Qué debería hacer el señor de la viña, el padre de familia, con estos labradores? Recordemos que estos labradores no solamente no habían sido fieles con el señor de la viña, no le habían dado el fruto que el señor de la viña esperaba, sino que habían matado a sus siervos y habían matado a su propio hijo. ¿Cuál sería la recompensa o cuál sería el castigo que estos labradores deberían de tener? Los mismos sacerdotes y los ancianos responden en el versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Los sacerdotes y los ancianos sabían lo que era correcto, sabían lo que era justo. Sin embargo, ellos mismos no aplicaban esto a su vida, pero con la palabra que ellos están dando, con esa misma palabra, ellos eran juzgados. Y lo que ellos estaban diciendo era lo que iba a acontecer. Ellos dicen que entonces a estos labradores los destruiría sin misericordia. Y eso fue lo que ocurrió. Años después, en el año 70, el templo fue destruido, los sacerdotes y los ancianos murieron y el pueblo de Israel fue exiliado. Pero no solamente eso, y dice: arrendará su viña a otros labradores. Aunque Israel era la viña que el Señor había plantado, el Señor, el padre de familia, creó otra viña y la arrendó a otros labradores que sí le dieran el fruto que le esperaba. Esta otra viña representa la iglesia de Dios, el pueblo de Dios que cree en Jesús. Y estos otros labradores que deben de dar los frutos que no dieron los primeros, representa a aquellos pastores, aquellos profetas, aquellos maestros, evangelistas, que hacen la labor de llevar el reino de Dios, el mensaje del reino, a todas las naciones, para que se forme un pueblo para Dios. Entonces, el versículo 42 continúa diciendo: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La piedra de la cual habla aquí es Jesús. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores, en este caso se está hablando acerca de los líderes de Israel. Ellos eran los que deberían de edificar un edificio, un templo que glorificara a Dios. Pero ellos estaban desechando esta piedra que es la base del templo, y estaban desechando a Jesús. Entonces, esta piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. La iglesia de Dios está fundada sobre una roca, está fundada sobre una piedra. La iglesia de Dios, viéndola como un edificio, tiene un cimiento que es sólido, y este cimiento es Cristo. Sin este cimiento, cualquier iglesia que trate de proclamar el mensaje de Dios estará haciendo un trabajo que no dará fruto. ¿Por qué? Porque, como dice el propio Jesús, sin mí nada podréis hacer. Y el Señor Jesús viene a buscar fruto en su iglesia, viene a buscar fruto en su pueblo. La pregunta aquí es:
si él va a encontrar el fruto. Al igual que la parábola que veíamos la semana pasada, bueno, más que parábola, la maldición de la higuera que veíamos la semana pasada, donde él vino a buscar fruto en la higuera, pero no halló ese fruto, a pesar de que esa higuera representaba a su pueblo Israel, a su pueblo que Dios amaba, él tuvo que hacer un juicio de maldición sobre esta higuera. Él tuvo que hacer un juicio de maldición sobre Israel, porque él ya les había advertido cuando la nación estaba siendo fundada, de que si no hacían la voluntad de Dios y hacían las obras que Dios les mandaba, iba a venir sobre ellos maldición. Al igual nosotros, como pueblo de Dios, que es la iglesia, debemos aprender que esto mismo va a acontecer. Un día el Señor va a venir a buscar fruto, pero si no hay ese fruto real y auténtico en la vida de los cristianos, en la vida de los discípulos del Señor, en la vida de aquellos que le servimos, entonces, al igual que el pueblo de Israel, vamos a ser desechados. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y caer sobre la piedra que es Jesús es algo que es bueno para la vida de una persona, porque justamente necesitamos ser quebrantados para ser humildes y reconocer que necesitamos a Dios. Pero el problema, si no somos quebrantados, entonces sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús es la piedra, y es una piedra de fundamento que es buena para nuestra vida. Es una piedra sobre la cual nosotros debemos de edificar. Pero si nosotros no edificamos sobre esta piedra, un día la piedra caerá sobre nosotros y entonces será grande nuestra ruina. Nosotros debemos de ser congruentes y no ser semejantes a los ancianos, no ser semejantes a los sacerdotes, no ser hipócritas, sino realmente llevar una vida que agrade a Dios, buscar realmente de Él. Si de repente hay personas que solamente creen en Dios pero no le han buscado, entonces ustedes deben de realmente buscar qué es lo que Dios escribe en su palabra, qué es lo que Jesús manda a sus discípulos y entonces hacerlo. Saber que necesitamos cambiar, saber que necesitamos arrepentimiento. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Hasta aquí aún el pueblo tenía por profeta a Jesús. Pero el drama, la situación complicada que se está dando durante esta última semana, iba a acabar con la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos y los principales escribas y los sacerdotes buscaban justamente hacer lo que las parábolas que acabamos de leer: matar al hijo, matar al heredero. ¿Con qué autoridad haces esto y quién te dio esa autoridad? Es una pregunta que nosotros podríamos llegarle a hacer a Jesús, y se la hacemos con nuestra vida. ¿Él tiene autoridad sobre nosotros o no la tiene? ¿Hemos estado haciendo su voluntad o no? ¿O por el contrario, hemos sido rebeldes y no hemos cumplido con lo que Él nos manda? Cada uno sabe la respuesta en su corazón, cada uno sabe cuál es su relación con Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿O simplemente es alguien del que has oído? ¿Es alguien hasta en quien tú crees, pero es alguien que no tiene relevancia en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tiene autoridad sobre tu vida o no la tiene? Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que tú bendigas nuestra vida, nos des sabiduría, nos des inteligencia y nos ayudes, Señor, a ser obedientes para primeramente conocer tu voluntad, saber, Señor, cuál es el llamado que tú nos has hecho, saber, Señor, cuál es el propósito, Señor, para el cual tú nos has enviado a este mundo. Permite, Dios, que podamos reconocerte como Señor, como Salvador, pero que podamos, Señor, también siempre y en todo momento hacer tu voluntad.
que seas realmente nuestro Señor, porque sabemos que la autoridad que tú tienes te la ha dado el Padre, y tú tienes, Señor, autoridad sobre nosotros. Permite, Dios, que podamos, cuando tú nos indiques algo, cuando nos mandes algo, que nosotros, Señor, lo podamos hacer. Que podamos, Señor, ser obedientes, no solamente diciéndolo con nuestros labios, sino también, Señor, haciéndolo con nuestra vida. Bendice, Señor, cada vida, y aquellas personas, Señor, que creen en Dios, que creen en un Dios, pero que no te han conocido, te pido, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu, Señor, los lleves, Señor, al arrepentimiento, los convenza, Señor, de que están en pecado, y lleguen, Señor, a rendirse delante de ti. Gracias, Señor, te damos y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti, y esto, Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.